Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en este día. Bueno, soy su hermana, soy su amiga Ángela, así que en este día voy a estar predicando más tempranito, porque después más tarde quizá hay más bulla. Así que para poder entregar la palabra del Señor, ¿cierto? Porque hay mucha necesidad. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde conforme a su misericordia. Y bueno, voy a continuar con el Génesis. La última predicación, ¿cierto? Estuvo en Daniel capítulo 5, pero ahora en este momento voy a continuar con el Génesis y recordemos, ¿cierto? Que voy a hacer un pequeño resumen, que José, ¿cierto? Fue puesto como gobernador, ¿cierto? De Egipto. Fue puesto como gobernador de Egipto después de que pasó varias pruebas, ¿cierto? Que estaban, ¿cierto? ¿Cómo se puede decir? Permitidas por el Señor. José estaba pasando por varias pruebas que estaban permitidas por el Creador, ¿cierto? Y en este momento ya el Señor lo saca de la cárcel y lo pone como gobernador, y el gobernador, ¿cierto? Faraón le pone un anillo a José. Así que en este momento vamos a ver, ¿cierto? Una gran y maravillosa historia, cómo el Señor trabaja por medio de las pruebas, por medio de las dificultades, ¿cierto? Así que el Señor nos ayude con el fuego de su Espíritu Santo, ¿cierto? A pasar por cada prueba para que sigamos escalando en esta vida, ¿cierto? Porque no es fácil y a veces hay cosas que no entendemos por qué nos suceden. Pero en este momento vamos a ver cómo, ¿cierto? El perdón, ¿cierto? Y las pruebas son parte de los propósitos de Yahweh. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y te multiplique conforme a su misericordia. Voy a orar antes de empezar esta palabra. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga ser tu voluntad, Señor. Tu voluntad, Padre, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy, Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a quienes nos ofenden. No los dejes, Señor, no los dejes caer en la tentación. Y líbranos, Padre, líbranos, Señor, de todo mal. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Amado y bendito Dios de la gloria, en esta hora, Padre, yo voy a tu presencia, bendito Rey del cielo. Voy a tu presencia, Padre, porque necesito que tú hables, Señor, a través de mis labios. Que seas tú, Padre, el que vaya cortando las cadenas, Señor, en las personas. Que tú pongas, Señor, el amor, Padre, que a tener hacia el prójimo, Padre, a poner un corazón perdonador. Por eso en esta hora me escondo, bendito Rey de la gloria, detrás de tu mano poderosa. Y que sea usted limpiándome de la cabeza hasta los pies, bendito Dios, para yo poder predicar tu evangelio libremente a las almas que necesitan de tu libertad, de tu liberación, Padre. En el nombre poderoso de Yeshua, cúbrenos, Padre, con la virtud de tu sangre, en esta hora y para siempre. Amén y amén. Gloria al Santo de Israel. Amén y amén. Entonces la palabra de este día se encuentra en Génesis capítulo 42 y voy a leer del versículo 1 en adelante y voy a ir explicando poco a poco para que usted vaya entendiendo. Amén. Dice, los hermanos de José vienen por alimento. Recordemos que es cierto que José había sido puesto como gobernador, ¿cierto?, en Egipto. Después, cierto, de que había estado encarcelado por haber la esposa de Potifar, ¿cierto?, había dicho un falso testimonio en contra de José. Pero en este momento, ¿cierto?, José había interpretado dos sueños de Faraón, había interpretado dos sueños, ¿cierto?,
¿Qué vendría un hambre a Egipto? Vendría en 7 años, ¿cierto?, de abundancia, y vendrían detrás de esos 7 años de abundancia, vendrían 7 años de hambre. Y bueno, José había interpretado por medio de que el Señor, ¿cierto?, el Creador, Elohim, el Rey, el Creador de los cielos y de la tierra, le había revelado a José este sueño, le había dado la interpretación del cual Faraón había tenido este sueño. Y por eso Faraón decide poner a José como el gobernador de Egipto en ese momento. Y bueno, eso implicaba de que él estaba a cargo de todos, ¿cierto?, los alimentos que había que juntar durante estos 7 años de abundancia, para después los 7 años de hambruna que vendrían para los diferentes países. Y en este momento, ¿cierto?, el hambre iba a azotar en diferentes partes del mundo, ¿cierto?, iba a azotar grandemente durante 7 años. Y bueno, esta hambre estaba permitida por el Señor, porque imagínese usted que el Señor estaba haciendo todo esto para poner en alto a José, para poder, ¿cierto?, como se puede decir, estaba honrando a José, estaba honrando por medio de esto, a pesar de las pruebas y las dificultades, estaba todo permitido porque el Señor tenía que sacar a José de allá de donde estaban sus hermanos, de esa tierra, para poder llevarlo a Egipto, para poder ponerlo como gobernador. Así que, bueno, en este momento también estaba azotando el hambre allá donde estaban los hermanos de José, obviamente, y estaba Jacob, su padre. Y recordemos que ellos eran una familia numerosa. ¿Por qué? Porque los hijos de Jacob eran 12. Y bueno, menos, ¿cierto?, José, que ya estaba en Egipto, y ellos tenían muchas esposas, hijos, así que eran muy numerosas las familias de José. Pero en estos momentos, ¿cierto?, el título dice: los hermanos de José vienen por alimentos. Y los hermanos de José en este momento tienen que ir hasta Egipto para ir a buscar alimentos, porque también estaban siendo azotados por esta hambre. Además que recordemos que solamente José sabía que, bueno, José y Egipto sabían que esta hambre iba a durar 7 años, porque así le había revelado por medio de sueño el Señor a José. Y dice así la palabra del Señor. Dice: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para vosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Jacob a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. ¿Cierto? Ellos estaban en la tierra de Canaán. Y recordemos que Benjamín, el hermano de José, era hermano de José, de la misma madre, de Raquel. Por eso, y era el hermano menor, el hijo menor de Jacob. Entonces, la madre de José había muerto cuando Benjamín, ¿cierto?, nació. Entonces, bueno, Jacob amaba mucho a Raquel, así que por eso que él decidió quedarse con Benjamín y dejar a sus otros hermanos que fueran hacia Egipto a buscar alimentos. Entonces dijo: vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, que le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro en tierra. Entonces, ¿qué sucedió? Imagínense ustedes que ellos después habían pasado, porque cuando sucedió esto, José tenía 17 años. Y ya José ahora, en este momento, ya tenía 30 años. Habían transcurrido 13 años, ¿cierto?, de todo lo que había pasado en ese tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que en el momento en que el padre de José, ¿cierto?, porque recordemos que Jacob
piensa que José estaba muerto, que José había muerto porque sus hermanos lo habían echado a un pozo, ¿cierto? Y lo habían vendido. Entonces los hermanos de José habían mentido al padre y le habían dicho que José lo había devorado un animal. Entonces, ¿qué sucede? Que el padre de José no tenía idea de que su hijo estaba vivo, y sus hermanos se supone que ellos lo habían matado. Y en ese momento, imagínense ustedes que hay un hambre gigantesca en la tierra y bueno, y así como se dice a lo buen chileno, ¿cierto? Las vueltas de la vida, ¿cierto? Lo que Dios permitió en este momento fue, pero muy grande lo que el Señor permitió. ¿Por qué? Porque ellos tenían que partir a la tierra de Egipto, ¿cierto? A buscar alimentos por esta hambre que estaba azotando la tierra. Y en ese momento, ¿cierto? Los hermanos de José van a Egipto, donde su mismo hermano José era gobernador de Egipto. Y ellos nunca iban a imaginar, ¿cierto? En su mente que ellos se iban a encontrar con con su hermano, que habían echado a ese pozo un día, que lo habían vendido a los ismaelitas, y nunca se imaginaron, ¿cierto?, que él era en ese momento el gobernador de Egipto. Y imagínense ustedes, ¿cierto? Entonces ellos llegan y van donde José y se reencuentran con José en ese momento, pero sucede que José los reconoce inmediatamente a sus hermanos, pero los hermanos, ninguno reconoció a José, ninguno lo reconoció. Dice, versículo 7, José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Por lo descubierto, claro. Entonces, igual da como risa porque José los reconoce a su hermano, José los reconoce, pero José recordó el sueño que había tenido, porque el Señor le había dado un sueño profético a José, en el cual, en este sueño, él veía que varias espigas, ¿cierto?, se postraban delante de él. Y aquí este sueño, ¿cierto?, estaba siendo realidad. Después de 13 años, esta profecía se estaba cumpliendo. Se estaba cumpliendo después de 13 años, ¿cierto?, esta profecía de que sus hermanos se postrarían delante de José, se estaba cumpliendo en ese mismo instante en que ellos van a pedir y a comprar alimentos a la tierra de Egipto, donde el Señor había puesto y honra a José y lo había puesto como gobernador. Y en ese momento José los reconoce y les dice, espías sois, ¿cierto? Les dice, pero en realidad él sabía que eran sus hermanos, pero él les dice, no, vienen a espiar aquí y todo, ¿cierto? Entonces le dice, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y le dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos, claro, les dijo eso, pero obviamente quería conversar con ellos. Si eso era lo que José quería hacer, quería hablar con ellos, quería saber de su padre, de su hermano. Y en el versículo 16, capítulo 42, versículo 16, dice, enviad a uno de vosotros y traiga a porque acá me salté un versículo, disculpe. Dice, ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que sus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón, en la tierra de Canaán. Y he aquí, el menor está hoy con vuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmado que sois espías.
Entonces, ahí, ¿cierto? Los hermanos, porque José se puso, como se puede decir, áspero con ellos, se puso pesado, y en ese momento, entonces ellos empezaron a decirle, no, nosotros venimos de tal tierra, venimos de la tierra de Canaán, nuestro padre, ¿cierto? Está con nuestro hermano, y ahí le dan toda la información a José. José quería toda esta información porque obviamente él había sufrido mucho en todos estos años, pero José tenía el Espíritu de Dios y José sabía que todo estaba permitido por el Señor. Entonces José les dice, enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón que sois espías. Entonces los puso en la cárcel por 3 días. Entonces, ¿qué sucedió? Que, claro, José sabía que eran sus hermanos, pero José igual hizo esto. Y les dijo, ¿cierto? Que no, que lo iba a poner por 3 días, los puso preso. Pero que había una condición, porque ellos le habían dicho a José de que estaba su hermano allá. Entonces les dijo, la única condición que les pido es que ustedes me traigan a su hermano menor, a Benjamín. Y José quería ver a Benjamín porque era su hermano de la misma madre. Entonces, después que pasan estos 3 días que José los pone en la cárcel, les dice que le tienen que traer a su hermano, le tienen que traer a su hermano Benjamín, y esa era la condición. ¿Para qué? Para que ellos pudieran volver después por más alimentos. Y claro, José los saca de la cárcel, pero con la condición de que quedara uno preso en la cárcel y que después cuando volvieran tenían que volver con Benjamín. Porque recordemos que eran 7 años de hambre. O sea, con un poco de alimento yo no le iba a alcanzar y iban a tener que volver igual, de igual manera. Así que quedaron en este acuerdo y así lo hicieron. Dejaron a uno de los hermanos, ¿cierto?, presos, y José echó preso a uno de sus hermanos y vuelven todos los demás hermanos en busca de Benjamín. Pero obviamente, ¿cierto?, Jacob no le iba a gustar todo esto porque iban a tener que llevar a Benjamín y Jacob no quería soltar a su hijo menor. Dice, y si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos así lo hicieron. ¿Ves todo lo que le estaba explicando? Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Claro, José estaba muy dolido. Imagínense José ver a sus hermanos, y José tenía el Espíritu de Dios dentro de él. Entonces aquí nosotros la palabra del Señor nos enseña, ¿cierto?, que él estaba muy dolido y eso le hacía llorar a José. Imagínense ver a sus hermanos y no poder abrazarlo al tiro porque él quería más información, ¿cierto? Y todo esto estaba permitido por el Señor. Así que dice que se apartó José entre ellos y lloró. Y dijo, y después de esto, venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Entonces, imagínense ustedes, o sea, le estaban contando a su padre Jacob que el varón que estaba allá, el gobernador que los atendió, que los había atendido ásperamente, y le contaron todo lo que le había pasado, que lo había tratado de espías, que lo había encarcelado, que les dijo que tenían que llevar a su hermano menor, o si no, no les iba a volver a vender, porque así ellos iban a comprobar que lo que estaban diciendo era verdad. Entonces le estaban contando todo esto, pero en realidad era José, era su hijo, era José, y eso era lo más impresionante, de que todo lo que le estaban contando sus hermanos a su padre era su José. Entonces dice, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y dijo, somos 2 hermanos, hijos de vuestro padre, uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Ahí le estaban contando todo, lo que le habían dicho a José.
Y le dijo, traed a vuestro hermano el menor para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados, así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Entonces cuando le cuentan esto al padre, le cuentan esto a Jacob, lo que había sucedido, Jacob se enoja y le dice, pero ustedes ¿por qué le contaron todo eso? ¿Por qué le dijeron que tenían, por qué hicieron tal problema si tenían que solamente ir a buscar alimento? Y ahora mire todo lo que nos acontece, le dijo Jacob. Le dijo, porque este hombre dijo, nos hacía preguntas y de dónde veníamos y tantas cosas. Entonces no les quedó de otra, ¿cierto? Porque José como que lo estaba, ¿cierto? Presionando en ese momento. Bueno, dice, y Rubén, le dice, y él dijo, después en el capítulo 43, versículo 1 en adelante, dice, los hermanos de José regresan con Benjamín. A la final, cierto, que el padre decide, cierto, que vayan porque ya el hambre, lo que sucedía es que ya el hambre era mucha en la tierra. Dice, aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para vosotros un poco de alimento. Y respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro, sino traeréis a vuestro hermano con vosotros. Si enviareis a nuestro hermano con vosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Entonces, ¿cierto? Ellos estaban obligados a ir con Benjamín a este lugar, o si no, José no les vendería alimento. ¿Y qué sucedió? Que llegaron, ¿cierto?, con José, hasta tuvieron que hacerlo porque iban a morir de hambre y la verdad que la familia de Jacob era muy numerosa. En conclusión, ¿cierto?, van con Benjamín. Con el video, disculpe. Dice, y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a estos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Entonces, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que llegan con Benjamín y José los ve de lejos, a todos ellos, a sus hermanos, a Benjamín, a todos, y José, imagínense lo que él sintió dentro. Entonces él mandó inmediatamente a poner una mesa grande y les dio comida y les dio de todo, pero él en ese momento todavía no se le revelaba que él era José, que él era su hermano, y José estaba muy triste por todo esto. Dice que en el versículo 30, capítulo 43, dice, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Y entró en su cámara y lloró allí. Aquí podemos darnos cuenta de cómo José llora en diferentes partes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todavía él no había sido, imagínense, él estaba comiendo con todos sus hermanos. Él estaba ahí, le había puesto la mesa, lo había recibido en Egipto, pero él no había dicho de que él era José en ese momento. Entonces sucede que ya después más adelante ya José no soporta más y no aguanta más todo esto y dice, y José tomó viandas de delante de sí para ellos, más la porción de Benjamín eran 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Entonces, claro, cuando José le hace entrar ahí donde estaban en Egipto y les pone un gran banquete, ¿cierto?, a su hermano Benjamín, le hace una porción más grande que todos sus hermanos. Pero después, más adelante, en el capítulo 45 dice, José se da a conocer a sus hermanos. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José,
¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme venido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha enviado y me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Entonces imagínense ustedes que aquí nosotros podemos ver el perdón. Esto es muy importante. Esto es muy importante para tu vida, para mi vida, para nuestras vidas. Como el perdón aquí, ¿cierto? Nosotros vemos cómo José ya una vez más dice que él ya no soporta más. Él ya no, porque a lo mejor él quería ser pesado, a lo mejor él no quería, ¿por qué? Porque lo que le habían hecho no era menor. Pero también José entendía que todo lo que le había sucedido estaba en el propósito del Señor, las pruebas y las dificultades. Pero lo importante de esto, lo que el Señor te quiere decir ahora en este momento, es de que nosotros debemos perdonar, debemos perdonar a nuestros hermanos, perdonar a nuestras hermanas, perdonar, ¿cierto?, a nuestra familia, a los que nos han herido, a los que quizás nos han hecho cosas. Porque nosotros no sabemos si toda esta ruptura o lo que ha sucedido durante nuestras vidas han sido con algún propósito de Dios, ¿cierto? Aquí en este caso el Señor saca a José de donde estaba, el Señor lo saca con este propósito, pero aquí nosotros vemos cómo el perdón, cómo José, ¿cierto?, al final, ¿cierto?, se reencuentra con sus hermanos y los perdona, dice que los abraza, que lloró junto con ellos, y a pesar de todas las pruebas y las dificultades que había pasado, ¿cierto?, que habían sido permitidas por Dios, ¿cierto?, él perdona a sus hermanos y dice que se abrazan y lloran, ¿cierto?, y sus hermanos tampoco no entendían nada, cómo había sido posible de que José estaba como gobernador ahí después de todo lo que había pasado, pero no entendían nada, ¿cierto? O sea, hasta que ellos mismos se dieron cuenta que el sueño profético que José había tenido de las 2 espigas que se doblegaban, ¿cierto?, enfrente de él, se había hecho realidad esta profecía. Por eso que en ese momento José les dice a sus hermanos, les dice que no hay rencor, que no había rencor, que no había nada, porque eso es lo que Dios quiere en este momento. Porque nosotros seamos perdonadores, que nosotros perdonemos al prójimo, a nuestros hermanos, a aquel que nosotros pensemos que nos ha hecho daño. Imagínese José todo lo que pensó durante todos estos años, que quizás sus hermanos, ¿cierto?, todo lo que le habían hecho. Y dice: daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Imagínense ustedes cómo sufrió su padre, cómo sufrió José, pero Jacob, cómo sufrió Jacob y José, los dos todos sufrieron, ¿cierto? Y también los hermanos con un gran remordimiento, porque los hermanos de José eran hombres que siempre estaban acostumbrados a hacer estas cosas. Pero lo más importante, el perdón, porque así es como también dice en una parábola el Señor. Dice, el Señor a nosotros, cuando nos llama a sus plantas, nos llama a sus pies, el Señor nos perdona todos nuestros pecados y nuestros errores. Y con la sangre de por medio de Jesucristo, ¿cierto?, nos lava y nos limpia y nos lava, ¿cierto? Y el Señor nos perdona. Y así como el Señor nos perdona a nosotros también debemos perdonar. Porque el Señor dice que si nosotros no perdonamos al prójimo,
al prójimo, Él tampoco nos va a perdonar a nosotros. Entonces esto es muy importante. Nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé un corazón perdonador. Y el Espíritu de Dios, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nosotros cuando oremos, para que nosotros cuando estemos ahí enfrente, ¿cierto? Oremos hacia el Señor, podamos orar libremente, podamos alzar nuestras manos, ¿cierto? Al Creador y podamos orar libremente sin ninguna atadura, sin que nosotros no hayamos podido perdonar dentro de nuestros corazones. Y si nosotros no sentimos este sentimiento, pedirle al Señor de que Él ponga espíritu de perdón en nosotros, pero nosotros no nos podemos ir de esta tierra si nosotros no perdonamos a nuestros padres, a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a quien sea, a tus primos. Nosotros no podemos irnos de esta tierra si nosotros no hemos perdonado a alguien que nos ha hecho, ¿cierto?, algún daño. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si todas las cosas, las circunstancias que han sucedido a veces estaban permitidas por Dios, porque a veces el Señor trabaja de esta manera y tiene que separar, tiene que ir separando. Entonces, por eso que yo le digo que usted pídale al Señor y ore a Dios para que el Señor le ayude a perdonar. Ahora es el tiempo de perdonar, ahora es el tiempo de pedirle perdón primeramente al Señor y después, ¿cierto?, ir donde esta persona, pedirle perdón, abrazarlo y así usted va a ser libre. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y esta es la hermosa palabra que el Señor nos tenía en esta noche. Así que recuerde, seamos perdonadores, así como fue José. José entendió que todo estaba en el propósito del Señor y José al final, ¿cierto?, mire cómo Dios permitió todo esto tan hermoso. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te multiplique conforme a su misericordia. Y cuídese mucho, cuide su familia, cuida a sus hijos, abrácense, quiéranse, cuídense. Y voy a orar para terminar esta palabra. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora de la tarde, te doy gracias, Padre, porque se ha podido leer tu palabra, Padre. Te doy gracias, Señor amado, porque tú nos enseñas, Padre, que por medio de las pruebas, las dificultades, tú estás en medio de nosotros. Y también, Padre, que el perdón, Padre, debe estar en nuestras vidas, Señor. Por eso yo en esta hora oro, Padre, por cada persona, Padre, que a lo mejor no siente perdonar a sus padres, a su madre, a sus hijos, a sus amigos. Padre, ayúdanos, Señor, a perdonar. Ayúdanos a perdonar, Padre amado, Señor, que seas tú poniendo un corazón perdonador en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a perdonar quizás a nuestros esposos, a nuestras esposas, Padre. Seas tú uniendo, Padre, las familias. Seas tú uniendo los hijos con las madres, los padres con los hijos, los hermanos, Padre, que no se hablan en las familias, Padre. Ponga usted, Señor, un corazón perdonador. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, rompa los yugos, Padre. Rompa las cadenas, Señor amado, que atan a las personas para que no puedan perdonarse. Así como tú lo hiciste con tu hijo José, así como tú lo llevaste más allá a la tierra de Egipto, Padre, y él perdonó a sus hermanos, Padre. En esta hora, ayúdanos, Señor, a perdonar. Ayúdanos, Padre, a alabarte y a bendecir tu nombre libremente, porque esto, Señor amado, es una carga para las personas. Por eso en este momento oro, Padre, para que todas las cadenas y toda esa mochila, Padre, que las personas lleven en sus espaldas, que no puedan perdonar, sea soltada por el poder y el fuego de su Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Dios para siempre. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor para siempre.